Bienvenido a esta inmersión profunda en la cautivadora vida y el viaje de un hombre que transformó el mundo de los relojes de lujo. Nuestra historia se desarrolla en torno a la estimulante vida de Hans Wilsdorf, el visionario detrás de la icónica marca Rolex. Nacido el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Alemania, Hans estaba destinado a dejar una huella imborrable en el negocio del tiempo. Su historia no es una historia ordinaria de pobreza a riqueza, ya que está llena de pérdidas desgarradoras, determinación implacable y una conmovedora pasión por la innovación. Profundizaremos en la vida, los comienzos, los problemas, los éxitos y el legado último de esta mente brillante. Hoy te invitamos a unirte a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje en el tiempo. La narrativa de Hans Wilsdorf comienza dentro de las calles arenosas de la Alemania de la era postindustrial. Su familia luchó con escasos recursos, y sus circunstancias ejercieron una enorme presión sobre el empresario en ciernes. A la tierna edad de 12 años, tras la prematura muerte de sus padres, quedó huérfano, sumido en un mundo de dificultades. Estas primeras experiencias actuaron como catalizador, encendiendo las llamas de la ambición, y dirigiendo su determinación inquebrantable hacia su sueño supremo, de crear un reloj que desafiara lo ordinario. El viaje de Hans Wilsdorf hacia la prosperidad no fue fácil. En los primeros años, se aferró a trabajos de baja categoría para llegar a fin de mes, y ahorrar lo suficiente para hacer realidad su visión. A pesar de todas las adversidades, su espíritu permaneció inquebrantable y su determinación inquebrantable. Su incursión en el mundo de la relojería fue tumultuosa. Una y otra vez, los fabricantes pasaron por alto sus audaces ideas. Sin embargo, se aferró a sus creencias y sueños. Fue esta tenacidad la que finalmente lo atrajo a Londres y cambió su vida para siempre. En Londres, Hans encontró la sólida combinación de negocios y artesanía que impulsó sus aspiraciones. Imaginó que su reloj tenía un propósito, no ser simplemente una declaración de riqueza. Su primera creación fue el reloj de pulsera confiable y asequible por excelencia. Mientras recorría todo Londres, descubrió pequeños fabricantes cuyas habilidades y artesanía le ayudarían a hacer realidad su sueño. Con un audaz acto de fe, fundó su negocio en 1905. Su historia de éxito comenzó en una modesta oficina situada en el corazón de Londres. Impulsado por pura pasión, Hans lanzó sus relojes de luz de plumas con un nombre que creía que describía el sonido perfecto, Rolex. Superando los desafíos iniciales, impulsó continuamente las percepciones de la sociedad, instándolas a comprender que un reloj de pulsera no era solo para mujeres sino que también podía servir como una pieza práctica y elegante para hombres. El viaje de Rolex no comenzó con los golpes de la fortuna. Comercializar sus relojes fue una batalla cuesta arriba. A pesar de ello, Hans siguió invirtiendo toda su energía y creatividad en la publicidad. Su determinación le permitió triunfar donde palidecían los institutos. Rolex fue el primer reloj de pulsera en recibir el certificado suizo de precisión cronométrica. En 1914, la espléndida combinación de confiabilidad, importancia y grandeza encarnada en los relojes Rolex había capturado corazones en todo el mundo. El inevitable ataque de la Primera Guerra Mundial hizo mella sin precedentes en la empresa de Hans. El ataque de depresión económica que siguió al final de la guerra sacudió la economía global. Sin embargo, Hans Wilsdorf se mantuvo firme en su creencia en el potencial de su empresa. Ante la rugiente adversidad, Wilsdorf persistió. Su determinación se caracterizó por la constante innovación y un marcado compromiso con la calidad. En 1927, Rolex fue noticia con el extraordinario éxito del Oyster, el primer reloj impermeable del mundo. El año histórico, 1933, fue testigo de otro hito memorable para la marca. El año vio el extraordinario ascenso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay a la cima del monte Everest, equipados con ostras Rolex. El profundo gesto del entonces presidente de Rolex, Hans Wilsdorf, de regalar un Rolex a cada alpinista victorioso marcaría los vínculos duraderos de triunfo y perseverancia entre las dos empresas icónicas. Wilsdorf era un hombre con una visión poco convencional. Su estrecha asociación con la ciencia jugó un papel notable en la creación de brillantes innovaciones temporales. Al estilo típico de Wilsdorf, estos relojes de pulsera poseían elementos que los diferenciaban claramente. No era alguien que se descansara en los laureles del pasado, sino que continuamente construía, mejoraba, innovaba y desafiaba a su hábil equipo a superar los límites futuros. Desafortunadamente, el sinuoso reloj de la vida no le ofreció mucho tiempo para disfrutar de los frutos de su trabajo y su persistente compromiso con la excelencia. En 1960, en medio de las alegres celebraciones de que Rolex alcanzara el estatus de reloj más emblemático y confiable del mundo, el hombre detrás de este legado, la leyenda visionaria Hans Wilsdorf, falleció, dejando un legado notable. Sin embargo, Rolex no continuó simplemente como un legado de su pasión. En cambio, su visión y compromiso con la innovación, bajo un liderazgo capaz y competente, permitieron a la marca alcanzar alturas inimaginables. En los años que siguieron al fallecimiento de Wilsdorf, Rolex, fiel a su oficio, continuó superando los límites de lo que un reloj podía simbolizar, manteniendo así el formidable legado de Wilsdorf.
mantuvieron vigorosamente el asombroso nivel de dedicación de Hans al arte de la relojería, asegurándose de que descansara sabiendo que Rolex era un faro de prestigio, precisión y lujo en todo el mundo. Hoy, más de un siglo desde su creación, Rolex es un testimonio de la incesante búsqueda de la perfección por parte de Wilsdorf. Sus persistentes esfuerzos han solidificado a Rolex como un faro de precisión, confiabilidad y esplendor incomparable. Incluso ahora, cada reloj Rolex desenvuelto de su caja forrada de terciopelo encarna la gran visión de Wilsdorf y su incesante búsqueda de la excelencia. Más allá de su éxito empresarial, la vida de Wilsdorf desafía la categorización. Su creencia en el potencial del reloj de pulsera, y su determinación decidida de verlo realizado perfecciona un ideal que los líderes empresariales contemporáneos deben esforzarse por realizar, la capacidad de ver más allá de las limitaciones actuales y dar forma al mundo del mañana. Si bien es posible que nos haya dejado, sus innovaciones pioneras continúan dando forma al mundo de la relojería. Rolex hoy es una marca de la que estaría orgulloso, ya que ha prosperado gracias a los valores fundamentales de sus creencias. Grandes exigencias de investigación y desarrollo acompañan a pruebas exhaustivas y escrupulosas, que garantizan que cada pieza que lleva la cresta de la corona sea nada menos que excepcional. Como un fénix que resurge de las cenizas, Rolex se reinventa constantemente, mantiene viva su herencia y avanza hacia un futuro definido no solo por su ilustre pasado, sino también por la visión de progreso que su padre fundador, Hans Wilsdorf, había hablado. Wilsdorf falleció en 1960, pero su legado todavía se refleja en todos los relojes Rolex que llevan la súplica Rolex Geneve- en homenaje a su afloramiento adoptado, donde inventó la frase Made in Switzerland por los frutos de una corporación, la minuciosidad rotunda y el toque femenino. La fortuna de Hans Wilsdorf era una combinación de lollapalooza y visión. El antiguo niño abandonado de ascendencia desconocida creó relojes que simbolizan un lujo y una elegancia incomparables. Su compromiso va más allá de lo que el mundo reconoce como lujo. Creó relojes que podían soportar la presión del agua y adaptarse a la intemperie, de precisión establecida y diseño revolucionado. En ese contexto, para proteger su artesanía, cada reloj Rolex viene con una garantía internacional de 5 años ampliable a 5 años. Al hacerlo, creó un legado perdurable que se erige como un barómetro de la artesanía industrial. En su vida personal, Wilsdorf era inmensamente reservado. Sin embargo, su filantropía fue reconocida entre quienes lo conocieron. Donó importantes donaciones a numerosas organizaciones benéficas, desde servicios médicos hasta educación. Su legado, por tanto, va más allá del ámbito de la relojería, y se extiende al mejoramiento de la sociedad, convirtiéndolo así en una figura distinguida en diversos sectores. El hombre detrás de Rolex era un hombre de muchos sombreros. Su pasión por los relojes, su dedicación inquebrantable y su capacidad para tomar decisiones complejas con un enfoque claro realmente lo distinguen. Si bien hubo innumerables pruebas y tribulaciones a lo largo del camino, el valor y el coraje de Hans Wilsdorf lo acompañaron constantemente. Es dentro de este contexto didáctico que su viaje es reflexivo del loto. Es evidente en la historia de Hans Wilsdorf que su impacto fue de gran alcance y duradero. Su tenacidad frente a obstáculos monumentales, su profundo conocimiento del potencial del reloj de pulsera, y su firme creencia en el poder de la artesanía, y la innovación incomparable son rasgos de carácter que lo convirtieron en un gigante tanto en el ámbito de la relojería como en el de los negocios. Hoy las innovaciones de Hans Wilsdorf resisten la prueba del tiempo. Estos preciados relojes han sido testigos de acontecimientos históricos con tranquila gracia, han sido compañeros de confianza en viajes emocionantes, y son símbolos de los preciosos momentos de la vida. Cada ciclo de un reloj Rolex rebosa una dedicación inquebrantable a la causa de la perfección relojera desencadenada por Hans Wilsdorf hace más de un siglo. Es un testimonio de una creencia inexpugnable, un compromiso inquebrantable y una excelencia intransigente. Al concluir, la historia de Hans Wilsdorf refuerza la creencia de que, contra todo pronóstico, los sueños pueden hacerse realidad, siempre que seas implacable en tu búsqueda. Su vida es una parte intrínseca del legado de Rolex. Puede que ya no esté con nosotros, pero su filosofía, creencias y visión continúan guiando la marca hacia la perfección relojera. Y la historia continúa. Hoy en día, Rolex no solo es un gran testimonio del legado excepcional de Hans Wilsdorf, sino también una historia en ciernes. A medida que se investigan nuevos abismos y se escalan nuevas cumbres, la marca continúa haciendo justicia a la visión y la dedicación implacable de su padre fundador. El heredero de una organización tan monumental como Rolex es más que un mero custodio de una marca, es el portador de la antorcha de una visión. Una visión que remodeló los contornos de la industria del cronometraje, y estableció nuevos estándares en el ámbito del lujo y la precisión. No solo lleva la bandera de Rolex, perpetúa los ideales de Hans Wilsdorf, inquebrantable en su impulso hacia la innovación, y manteniendo un legado basado en la perseverancia y la calidad, Rolex continúa creando relojes insuperables.
De hecho, el increíble viaje de Hans Wilsdorf desde una pequeña oficina en Londres hasta las cumbres de la industria de los relojes sirve como inspiración constante, un faro para aquellos que aspiran a alcanzar la grandeza a través de una resiliencia inquebrantable, y la determinación de traspasar los límites de lo posible. El espíritu indomable que impulsó a Hans Wilsdorf a triunfar contra todo pronóstico sigue vivo tanto en la marca como en los relojeros que inspiró. Su historia sirve como un recordatorio atemporal del poder de la visión implacable, y sirve como faro para las generaciones venideras. En el contexto de un mundo en constante evolución, su legado trae consigo una reafirmación del poder de la artesanía tradicional unida al pensamiento innovador. El final de la vida de Hans Wilsdorf es el comienzo de una leyenda, y esa leyenda, Rolex, es conocida en todo el mundo. Como custodio del tiempo, Rolex sigue sirviendo como símbolo de calidad, determinación y el extraordinario poder inigualables de una visión única e inquebrantable. Como un niño huérfano, Hans Wilsdorf creó una crónica del tiempo que se niega a ser Rolex. La extraordinaria visión de Wilsdorf sentó un precedente atemporal para la marca, una devoción inquebrantable por crear los relojes más fiables y bellos del mundo. Un siglo después, el corazón palpitante de cada Rolex, adornado con el ilustre logotipo de la corona, todavía continúa la herencia de Hans de realizar lo imposible, manteniendo su compromiso de superar constantemente los límites de lo alcanzable. Cada reloj Rolex es un homenaje silencioso al viaje de Wilsdorf, un testimonio de su perspectiva visionaria, su tenacidad inquebrantable y su incesante búsqueda de la perfección. Cada iteración es una encarnación viva de su máxima: un sueño es un sueño, bueno para mucho, siempre que lo dejes crecer, lo dejes crecer, lo dejes crecer. Como un niño huérfano, creo Rolex puede verse como un testimonio de la audacia y la resistencia de Hans Wilsdorf. A pesar de sus humildes comienzos, la ambición de Wilsdorf y su incomparable compromiso con la calidad lo llevaron a revolucionar el mundo. Con el tiempo, su legado se convirtió en el estándar con el que todos los relojeros se medirían a sí mismos. El mantra Rolex de alcanzar las estrellas, y adherirse a estándares de calidad intransigentes sigue siendo un testimonio vivo de la previsión y audacia de Hans Wilsdorf. El camino de Rolex desde el sueño de un niño huérfano e indigente hasta convertirse en el epítome del lujo, y la precisión refleja paradójicamente el viaje de su creador, Hans Wilsdorf. Ha capeado numerosas tormentas, enfrentado convenciones formidables y resistido la prueba del tiempo. Y, al igual que Hans Wilsdorf, siempre ha salido triunfante. Sin vacuar, sin triturar, sin romper. El espíritu de Hans Wilsdorf continúa animando y amplificando el reino resonante de Rolex, enrollando las manos del tiempo, dando testimonio de un legado donde cada segundo es una época en sí misma. El viaje de la vida de Hans Wilsdorf continúa inspirando al mundo de la relojería y más allá. Se atrevió a soñar cuando los obstáculos parecían abrumadores. Desafió las convenciones para crear nuevos estándares de excelencia. Como fundador de Rolex, su visión continúa viva, creando obras maestras de cronometraje de máxima precisión y artesanía incomparable, cada una de las cuales es un símbolo de orgullo incuestionable, y una perfecta sincronización entre el tiempo y el arte. La leyenda de Hans Wilsdorf ilustra que la grandeza no es producto de las circunstancias sino más bien el resultado de un espíritu indomable, y un compromiso incesante para lograr lo extraordinario. Hoy recordamos a Hans Wilsdorf, el huérfano que no solo llenó un vacío en relojería sino que creó un legado que continúa inspirando a astrónomos, montañeros, exploradores y amantes de los relojes de todo el mundo. Hans Wilsdorf, el hombre, puede que se haya ido, pero su espíritu, su pasión y su brillo siguen alimentando la famosa cresta verde y blanca de la corona. En el contexto de un mundo en perpetuo movimiento, Rolex y su viaje en el tiempo son un faro del espíritu y la visión indomables de su fundador. Acercándonos al final de nuestro viaje en el tiempo, reflexionamos sobre la vida de Hans Wilsdorf y su impacto duradero en el mundo de la relojería. Wilsdorf, un hombre que alguna vez quedó huérfano e ignorado, infundió el espíritu indomable de supervivencia y resiliencia en sus creaciones. Hans Wilsdorf le dio al mundo algo más que un simple reloj. Nos regaló un legado, un testimonio de la voluntad indomable del hombre, el estilo Rolex _ un estilo de vida en verdad. Rolex se mantiene firme hoy como testimonio de la visión de Hans Wilsdorf. A pesar de los comienzos tumultuosos y los años difíciles, Hans Wilsdorf cree inquebrantablemente en el poder virtuoso del tiempo, y la capacidad de una marca para revolucionar una industria. Su espíritu pionero, su imaginación audaz y su dedicación para perfeccionar el reloj crean un testimonio inmortal de su genio innovador.